¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal FL de Live. El día de hoy les voy a traer un video diferente que yo sé que le va a servir a muchos de ustedes que van empezando en el gremio de la caminada. Hoy vamos a ir a pesarnos. Nunca me peso porque en realidad siempre ando, se puede decir, ligero. Hoy ando pesado. Vamos a ir a pesarnos. Y pues bueno, más que nada quiero hacer este video para que ustedes conozcan el proceso. Así que pues nada, vamos a darle. Amigos, aquí estamos en un truck stop. Aquí tiene una pesa. Ahorita les voy a mostrar cómo es el proceso. Es sencillo, se los voy a explicar un poquito por adelantado. Nos vamos a subir ahí arriba y lo que nos van a preguntar si es first weight o re-weight, o sea, la primera vez que te pesas o la segunda. ¿Por qué te preguntan eso? Porque siempre te tienes que pesar varias veces. La primera es para saber el peso, cómo está. Y la segunda, pues es por si estaba mal, que lo tuviste que arreglar. Para dejarlo bien y asegurarte. La primera vez, tengo mucho que no lo hago, no sé cuánto cobran, pero cobraban creo que 10 o 15 dólares. Y ya la segunda te cobran un poquito menos. Te van a pedir el número de camión y no estoy seguro, creo que es todo. Miren, aquí está la pesa, no sé si la puedan ver. Nos vamos a subir allá arriba. Va a haber un botón a mano izquierda el cual tenemos que presionar para que ellos pues sepan que estás arriba de la pesa. Ahorita van a ver. Hay que asegurarse que todos los ejes queden arriba, que todo esté arriba. Aquí estamos bien. Nos vamos a bajar y vamos a apretar aquí. First way, re-way. First way. Tag the number. 05. Alright, go ahead, please fill out the scale, please, and I'll invite you to come inside and get your ticket. Thank you. Thank you. Bueno amigos, ya lo vieron, pues lo único que te preguntan es si es la primera vez o la segunda y el número del tractor. Usualmente te recomiendo que te quites de aquí para que otro se suba y nada, pues parquearte en un lugar donde haya espacio, pero pues ahorita no veo dónde. Y aquí voy a estorbar, que eso va a ser lo más difícil. Vamos a volver a dar la vuelta. Vamos a volverlos a meter al truck stop, buscar un parqueo. Nos vamos a parquear en las bombas. Nos vamos a parquear en las bombas, amigos, para ir por el ticket. Y de ahí ya veremos si necesitamos mover el peso o estamos bien.
parqueos. Yo creo que me voy a parquear allá. Creo que aquí estaba otro al lado de este Volvo. Vamos a ver si está. Sí, aquí al lado del Volvo está uno. Voy a ver si me puedo meter allí. Va a estar un poquito difícil porque eso va a ser como punto ciego. Aquí siempre, amigos, que estén parqueando, denle despacito. Para esto no hay prisa. Para esto no hay prisa. Ahí yo voy en reversa y nomás con el puro movimiento solo de la reversa, no estoy pisando al acelerador. Y pues bueno, ahí quedamos. Ahí estamos bien. Tengo fe que haya quedado bien el peso en la primera vez. Espero que sí, vamos a chequear. Y si no, pues vamos a volver a subir. Y pues vamos a rectificarlo. Pero vamos a ver el ticket primero. Hello, scale 05. Welcome. It's 2190. Yes. How much is the Reway? $3. $3? Okay. You need to give me the number on the bottom right there. Alright, thanks. Alright, thank you. Ok, amigos, pues aquí tenemos el ticket. Sí, vamos a tener que mover la carga. Como pueden ver, tenemos 10,000 enfrente, 30,000 en medio y 37 casi en el eje de atrás. Eso quiere decir que vamos a tener que mover los ejes hacia atrás, lo cual pues lo malo que va a ser un poquito más difícil de maniobrar, pero vamos a ver si lo podemos arreglar. Ahorita les voy a explicar cómo es el asunto. Ok, amigos, aquí les hice rápido una pequeña gráfica. Yo sé que muchos ya saben esto, pero es para los que no lo saben. Aquí les hice una gráfica de lo que significa cada cosa. Por ejemplo, Steer Axle es el de enfrente. Aquí tiene que ir 12,000 libras máximo. El Drive son las llantas de atrás del camión. 34 máximo, tenemos 30,000. Trailer Axle, que son las dos de atrás del trailer, las que están aquí, 34, y tenemos casi 37. Entonces aquí tenemos 3,000 de más, y aquí le podemos poner 3,000. Entonces hay que transferir 3,000 de aquí hacia acá. ¿Cómo se hace eso, amigos? Fácil. Miren, todos los trailers son diferentes, pero en este caso que tiene un promedio de 6 pulgadas de hoyo a hoyo, de hueco a hueco, cada hoyo más o menos representa 500 libras. Antes de que me coman con los comentarios, amigos, quiero decirles que esto no lo hago seguido, y en realidad pues son 250 más o menos aproximadas por hueco. Ya me di cuenta más adelante, ahí van a ver en el video. No me coman. Saludos, bendiciones. Entonces lo vamos a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lo vamos a poner allí, amigos. Y también pues vamos a chequear que no estén muy pegados atrás, porque creo que atrás tienes que tener de
tengo que chequear bien, pero creo que es de este eje, del medio de este eje hasta atrás. No me acuerdo si son 4 o 8 pies. Voy a chequear eso. No lo tengo muy seguro porque yo casi nunca los muevo. Pero bueno, vamos a empezar moviendo 6 huecos. Entonces lo que hace uno, vamos a buscar la manera de marcarlo y para poder moverlo. Ok, amigos, pues como les dije, tienen que caer en este hueco. Yo la manera que me voy a guiar es que tiene que quedar el pin en este pin que está aquí, y los que ya está afuera, y va a ser donde están estas 3 marquitas, como pueden ver. Entonces vamos a moverlo y vamos a ver. Ok, pues lo primero que hacemos, hay que zafar este pin. Este tráiler en sí tiene pues esto que es manual, se pone allí. Hay unos que tienen una válvula de aire, como sea, es lo primero que se hace. Ahora vamos a mover el camión hacia enfrente, solo aplicando aire al tractor, dejando el tráiler amarrado. Aquí, amigos, solo se aplica aire al tractor. Lo hacemos en baja, amigos, en la baja, para que sea fácil. Y más o menos le vamos a dar un poquito. Busquen una guía, yo voy a usar esto de aquí, la sombra de aquí de referencia, que más o menos el espacio me quede como hasta aquí. Vamos a ver. Ok, yo creo que ya, vamos a ver. Bueno, amigos, ahí están las marcas. Vamos a ver qué tal nos quedó. No sé si podrán ver por allá. Miren, me pasé un poquito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a soltar la palanca. Y ahora le voy a dar hacia el frente despacito, y se supone que caiga en su lugar. Vamos a hacer eso y lo vamos a volver a empezar. Ok, vamos a ver. Ya ensartó. Y ahí está. Están las marquitas. Ahora, como les digo, amigos, pues ya quedó. Vamos a pesarnos y a ver qué tal se nos acomodó la carga. Recuerda, esta vez le tienes que decir re-weight y te van a pedir el número que está abajo a la izquierda de tu ticket original. Re-weight. 4-digit weight number. $0743. Alright, please follow the scale, please, and I'll like to come aside and keep the ticket. Thank you. Thank you. Ok, amigos, pues ahora en el Ridgeway lo que te piden es el número que está en el ticket, los 4 números que están aquí. Para que sepan, te piden los 4 números del ticket. Bueno, pues vamos a repetir. En este caso, como no tengo a nadie y no quiero tanto vaina, simplemente lo voy a parquear para enfrente y vamos a ir a por el ticket. Hace rato no lo hice porque aquí había muchos camiones, los cuales pues quizás bloqueaban la entrada, pero ahorita no. Déjenme, voy por eso y ahorita los veo. Pues aquí tengo ya el siguiente recibo. Lo dejamos a 35,180. No se transfirió lo que queríamos. Lo bajamos de 36,180 a 35,180. Entonces lo que voy a hacer para más fácil, voy a sacar números. O sea, le vamos a poner 36,780 menos
35.180 igual a 1.600 libras. Eso lo dividimos entre 6 huecos, o sea que da más o menos 250 libras, que es la mitad de lo que yo pensaba. Entonces vamos a ver, necesitamos recorrer 1.180, o sea necesitamos 5 huecos más. 5 huecos más, amigos. Pues vamos a mover los 5 huecos más. Bueno, amigos, pues les cuento, estamos aquí de regreso. Venimos aquí donde nos cargaron. Desafortunadamente no lo pude mover y acomodar bien. Aquí les voy a poner una foto, a ver si la encuentro, de la última vez que me pesé. En realidad la última vez que me pesé me quedó bien el peso. Déjenme ver si la puedo encontrar aquí y a ver si la pueden ver. Ya me quedó en los límites, todo bien, o sea, todo bien. Como pueden ver, todo está como debe de ser. Los dos de atrás están abajo de 34 y el de enfrente está por debajo de 12. Aquí el problema fue, amigos, que para yo poder acomodarlo así tuve que poner los ejes demasiado atrás. Llamé a mi amigo Luis, a mi amigo Vitito, para que me dieran una recomendación. Como les dije, yo no sé nada. Si ustedes quieren, prometo hacerles un video, investigar y hacerles un video detallado cómo se acomodan los ejes y los límites de peso, las distancias entre atrás y delante, etcétera. Pero bueno, el punto fue que me dijeron que no puedes tener menos de 9 pies del hub, o sea, del centro del último ring a la cola del tráiler. Entonces pues te iba a estar ilegal. En la Florida creo que te chequean eso. Entonces, por lo tanto, pues ¿qué tuve que hacer? Tuve que venir aquí y me sacaron un poquito de peso. Ya corrí los ejes, ya me quedaron exactamente a 9 pies más o menos. Y pues creo que estamos bien. Ahora pues lo único que falta es volvernos a pesar. Yo estoy seguro que ya vamos a estar bien, pero igual pues es bueno cerciorarse. Entonces ahorita voy a ir a pesarme, al cabo son $3, no se pierde mucho y sirve que salimos de dudas. Saludos, bendiciones, ahí los veo. Ya corrí el tándem para que quedara bien, pero el problema es que ahora me queda el tándem muy atrás. Y según las leyes que oí que de la Florida tienes que tener 9 pies de allí atrás al bumper, y yo nomás tengo como 6. Entonces pues me van a sacar un poquito de peso y pues ya nos vamos. Ok, amigos, esta es la definitiva. Pues ya nos volvimos a pesar, ya bajamos bastante de peso y todo nos quedó pues se puede decir bajo las normas. Como pueden ver, los dos de atrás están abajo de 34,000 y el de enfrente está abajo de 12,000. Ya estamos listos, amigos, ya estamos listos para irnos. Y pues nada, amigos, espero les haya servido este video, algo diferente. Pues nada, yo no hago mucho. Hoy, como tenía que pesarme, pues decidí hacerles un video. Espero les sirva. Como les digo, me comprometo a hacerles un video bien con las normas para que lo tengan bien en cuenta. Más adelante, de todas las normas de todos los estados, voy a tratar de hacerles reunir toda la información necesaria para hacerles un video bien chido. Saludos a todos.